Hola Ale, hola a todos, bienvenido a nuestro tercer y último cafecito y compliance que invita Miller y Chevalier y es el legal Rubio Villegas. Es un placer estar aquí reunidos nuevamente. Hoy estaremos platicando sobre los elementos críticos para el diseño de un programa de compliance. Hoy por fin platicaremos acerca de un programa de compliance. Ale, no sé si estés de acuerdo, pero el tema que hoy estaremos tocando es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. La verdad es que con un solo cafecito no será suficiente para profundizar en cada uno de los elementos que conforman un programa de compliance, pero sin duda hoy nos iremos con un panorama más amplio, más claro de qué necesitamos para comenzar a implementar nuestro programa de compliance. Recordándoles que sus preguntas y sus comentarios nos los pueden poner en el chat a través de toda la sesión. Nosotros trataremos de responderlas al final del cafecito, pero si no podemos responderlas, déjenos su contacto y nosotros nos podemos comunicar directamente con ustedes. Para entrar ya en materia, es importante saber que lo que hoy estaremos platicando no es que una legislación tanto local como internacional lo prevea. Es precisamente a través de las mejores prácticas que los programas de compliance se han venido desarrollando y reforzando. Por lo que las empresas, para desarrollar un buen programa de compliance, deberán buscar estándares a través de fuentes como lo son los manuales, las guías, los lineamientos y los modelos emitidos por dependencias gubernamentales, supergubernamentales y no gubernamentales. Tal y como recordaremos en los cafecitos anteriores, donde vimos leyes extraterritoriales como la FCPA y la UK Bribery Act. Y no es que estas leyes describan un programa de compliance, pero precisamente a través de guías que emiten las autoridades competentes, tanto como el Ministerio de UK como el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son que describen cómo califican a un programa de cumplimiento. Así también como las convenciones internacionales que ya vimos, como la OCDE, que participan activamente en ser una fuente de mejores prácticas. También existe la Organización Internacional de Normalización, mejor conocida como ISO, que por ejemplo cuenta con la ISO 19600 que nos habla y ayuda sobre los sistemas de gestión de compliance. Es a través de estas fuentes que una empresa se debe apoyar para implementar su programa de compliance. En México, como recordaremos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 25, establece como un primer acercamiento a una política de integridad, entendiéndose esta como un programa de compliance. Pero la ley solo nos establece los elementos que al menos deberá contener esta política. No profundiza en la explicación de cada elemento. En este sentido, México también cuenta con cámaras empresariales que se encuentran activamente en la creación de manuales para elaboración de un programa de compliance. Ale, pero también hemos visto que las mismas empresas comparten sus mejores prácticas con respecto a este tema. Como por ejemplo, llamó mi atención que la FIFA recientemente lanzó un manual de cumplimiento para crear un programa de cumplimiento, el cual simplemente me pareció sensacional, ya que todo lo explica con términos relacionados al fútbol. Con esto quiero decir que las empresas tienen mucha información para implementar sus programas de compliance. Ale, pero acerca de estas mejores prácticas, es muy interesante la labor que está haciendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar más sobre esto? Con gusto, Ana. Como mencionábamos al principio, en la primera sesión, y como bien has contado ahora, el Departamento de Justicia, aún que la FCPA nació en los 1970, en realidad no había desarrollado ni una guía ni lineamientos de lo que se espera las empresas deben de desarrollar en sus programas de cumplimiento. Más bien por décadas contábamos con interpretaciones de resoluciones y acuerdos que emitía el Departamento de Justicia y la SEC con compañías a las cuales habían sancionado, y a través de esas resoluciones, de la explicación del por qué multaron a las empresas, qué faltas observaba el Departamento de Justicia dentro de sus programas de cumplimiento, ahí es donde nosotros comenzamos a desarrollar un cuerpo de cumplimiento.
Fue en el 2012 la primera vez que el Departamento de Justicia y la SEC emitieron lo que le llaman el FCPA Resource Guide, la guía de recursos de la FCPA, en la cual definieron por primera vez lo que hasta ahora consideramos como los elementos críticos de un programa de cumplimiento. Y como sabes, Ana, en las próximas láminas vamos a comenzar a interpretar cada uno de esos elementos. En el 2019, el Departamento de Justicia sinceramente nos hizo un gran regalo y emitió como lineamientos para sus fiscales en el subdepartamento de fraude una guía de cómo ellos, dentro de sus investigaciones, deben de evaluar los programas de cumplimiento de las empresas que están investigando y que están por sancionar. Ese documento es una lista de preguntas que le da a los fiscales que deben de preguntarse ellos mismos y preguntarle a las compañías para evaluar la eficacia del programa de cumplimiento. Se organiza dentro de 3 preguntas fundamentales. Y esto vamos a verlo resaltado a través de la presentación hoy, pero son primero que si el programa está bien diseñado. Esa es la primera. La segunda, los fiscales preguntan que si la compañía aplica ese programa con buena fe, de manera uniforme y de manera que sea efectiva, que cumpla con la meta de prevenir, detectar y responder a violaciones de la FCPA. Y finalmente, que si funciona en práctica, y vamos después a evaluar qué es lo que quiere decir eso, pero si de verdad el programa está detectando y está previniendo violaciones de la ley. En el 2020, ahora en junio, y sinceramente nadie lo esperaba, emitieron una versión un poco modificada, el mismo documento, pero añadiéndole una serie de preguntas que en realidad nos dio una versión más matizada, más definida de cómo los fiscales están evaluando estos programas de cumplimiento. La esencia se mantiene, esas 3 preguntas fundamentales se preservan. Pero lo que estamos viendo en esta guía, y es importante porque aunque no nos dice exactamente, no nos prescribe qué es lo que debemos de tener en nuestros programas de cumplimiento, nos da énfasis de qué es lo que le interesa a los fiscales cuando están definiendo si o no el programa es efectivo. Dentro de los cambios que estamos viendo, se refleja una mayor apreciación, una mayor comprensión de las circunstancias particulares de la empresa. Quiere decir que comienzan a reflejar un entendimiento más profundo, que como hemos dicho antes, Ana, no hay un programa para toda compañía. Hablamos de mejores prácticas, pero no hay un gold standard que se pueda replicar en toda compañía. Más importante también, y esto es una oportunidad y también, sinceramente, vamos a explorar un desafío para muchas compañías. El Departamento de Justicia hace un mayor énfasis en el uso de datos. ¿Qué tipo de datos tiene a su disposición la compañía y los departamentos de cumplimiento para evaluar si el programa de ellos de verdad está funcionando? También hace una gran énfasis en si la compañía puede demostrar si su programa de cumplimiento va evolucionando. No puede ser un programa que sea estático, que esté congelado en el tiempo. Tiene que ir mejorándose, creciendo, expandiéndose. Y algo de interés particular para compañías que tienen operaciones a nivel internacional, se ve una apertura a complicaciones que se derivan de legislaciones extranjeras. Por ejemplo, privacidad de datos, leyes laborales, que hay veces limitan el tipo de programa o el esfuerzo que puede demostrar una compañía para cumplir con lo que en los Estados Unidos se puede esperar, donde quizás no hay las mismas restricciones. El gobierno de los Estados Unidos está abriendo para que compañías puedan explicar si su programa no cumple con sus expectativas y es por una legislación que aplica a nivel local que pueda explicar ese porqué.
El inicio de todo programa, y esto lo vemos desde el 2019 hasta ahora, es la evaluación de riesgos. ¿Qué quiere decir eso? Toda compañía tiene un perfil particular de riesgos de cumplimiento por su industria, por su tamaño, por los países a donde opera. Todo programa de cumplimiento tiene que nacer de una evaluación enfocada en los riesgos cuando estamos hablando de anticorrupción, ¿verdad? De anticorrupción que enfrentan a esa compañía. Debe de desarrollar un programa que es, como decimos acá, bottom up, o sea, desde abajo hasta arriba en la organización, para hacer un análisis de a dónde están esos puntos de contacto con funcionarios públicos que se pueden prestar a riesgo de corrupción. Hay que mantener una matriz de esos riesgos, definir cuál es la probabilidad que ese riesgo ocurra, cuál es el impacto si llega a realizarse ese riesgo, y al final evaluar cuáles son los procedimientos y controles que ya tengo o que tengo que desarrollar para mitigar esos riesgos particulares. Y lo que nos dice, y toda compañía tiene su evaluación de riesgo a nivel corporativo para entender cuáles son los riesgos financieros, riesgos operacionales. Es el mismo ejercicio, pero enfocado en temas de cumplimiento y anticorrupción. Una énfasis que nos da el Departamento de Justicia, que hace el Departamento de Justicia en esta guía de 2020, es que no es suficiente que una compañía diga, ok, tengo operaciones en X país que tiene un índice de corrupción alto y ya. Específicamente preguntan los fiscales cuál es el perfil específico que tiene esta compañía. Quiere decir, hay que hablar con sus equipos de negocio, hay que hablar con equipos de venta, con equipos que están interactuando regularmente en nombre de la empresa con funcionarios públicos para entender a dónde está mi riesgo específico y qué necesito para mitigarlo. Totalmente de acuerdo, Ale. La verdad es que yo sí quisiera subrayar esta parte de que un programa de compliance no puede saltarse este paso. O sea, es el inicio, el análisis de riesgo, la evaluación, perdón, de los riesgos, es el inicio de un programa de compliance y toda empresa tiene riesgos. Así, Ale, como también me gustaría enfocarme de que la empresa tiene que conocer a su entorno, como bien lo dijiste. No existe una sola forma de conducir un análisis de riesgo. Como bien dijiste, va a depender del tamaño de la empresa, el sector, la ubicación geográfica, el giro. Así como es importante mencionar que dicho análisis deberá estar acompañado de los altos directivos. Ellos deben de conocer los riesgos de la empresa. Así como también tenemos que tener bien claro que el análisis de riesgo nos va a ayudar a poder evaluarlos, analizarlos y mitigarlos. Pero aún así puede existir un riesgo inherente, Ale. Lo importante de esto es que se conozca ese riesgo y que se discuta dentro de la empresa. Esta evaluación y este análisis del riesgo deberá estar siempre documentado. Recordemos que esta parte también nos puede servir como prueba, ¿no?, ante las autoridades competentes. Y tener en cuenta, Ale, que esta evaluación de riesgos es un proceso continuo dentro de la empresa, ya que constantemente nos encontramos expuestos al cambio, ya sean cambios organizacionales, cambios en nuestros grupos de intereses, cambios externos, como reformas a la legislación. Pero otro elemento que tenemos, Ale, es el de la cultura, el cumplimiento, la autonomía y los recursos. ¿Nos podrías platicar sobre este elemento? Por supuesto, y lo que acabas de decir de que la alta gerencia tiene que conocer este perfil de riesgo, este es un puente perfecto al segundo elemento, Ana, que es la cultura de compliance que tiene una empresa. Como hemos mencionado en otras sesiones, el compliance se tiene que vivir, tiene que ser parte de los valores de una organización. ¿Cómo demostramos eso? El Departamento de Justicia nos dice, no solo con palabras, no solo con políticas, sino me tienen que definir una cultura donde el órgano de gobierno, la alta gerencia, el directorio,
está al tanto de lo que contiene el programa de cumplimiento, cómo opera el programa de cumplimiento y tiene que hacer saber a todos los empleados que lo apoyan, no solo con palabras, como reitero, sino con hechos. Parte de lo que espera el Departamento de Justicia es, naciendo de ese perfil de riesgo, que la compañía demuestre que está alocando sus recursos, ya sea financieros, de personal, atención, a donde están sus riesgos más altos. Eso es lo más importante. Y también, una de las cosas que siempre nosotros preguntamos también es, cuando estamos evaluando programas de cumplimiento, es, denme un ejemplo de cómo su alta gerencia ha demostrado esa cultura. Por ejemplo, si estoy proponiendo una transacción con un tercero que presenta alto muy riesgo de corrupción, buen ejemplo es que el gerente pregunte el por qué, si podemos utilizar otro tercero, que me dé los recursos para poder implementar los controles que necesito para poder supervisar esa relación. Allí entra el otro componente, Ana, que es el que bien conocemos como asegurar que las compañías estén definiendo un departamento de compliance o alta gerencia que tenga asignada la responsabilidad de implementar y supervisar el programa de cumplimiento de manera autónoma. Y aquí es donde hacemos distinción entre el departamento de cumplimiento y el departamento legal. El departamento legal asesora en temas legales, mitiga riesgo legal. El departamento de cumplimiento tiene que tener la autonomía de casi servir como, no quiero usar la palabra, pero casi como policía, ¿verdad? Para asegurar de que si hay un incumplimiento, pueda el CCO, el oficial de cumplimiento, ir hasta el directorio, asegurar que se notifique y que le den la autonomía para poder actuar. Tiene también que tener autoridad para tomar decisiones de cómo diseñar el programa de cumplimiento, de iniciar investigaciones, por ejemplo, si se requieren. Tiene que tener, vamos otra vez a cómo se demuestra esta cultura, tiene que tener recursos, tiene que tener dinero, tiene que tener personal para poder implementar de manera eficaz el programa de cumplimiento. Una de las preguntas que hace el Departamento de Justicia también en esta guía de 2020 es pregunta a qué datos de información tiene acceso el Departamento de Cumplimiento que tocan con temas de corrupción. Tiene acceso, por ejemplo, a estados financieros para asegurar que se está cumpliendo con las obligaciones de mantener libros y registros que son tan transparentes. Ese es el tipo de pregunta, Ana. Me imagino el tone at the top es algo que se habla mucho. ¿Qué comentarios nos tienes tú sobre este tema? Pues es justo lo que te iba a comentar, regresando un poco aquí a la cultura de cumplimiento, el famoso tone from the top, tal cual el predicar con el ejemplo, y este ejemplo se debe dar, como ya lo mencionaste, desde arriba y todos los días. Así es la única forma que se podrá permear en toda la empresa. Se debe de sentir el compromiso por parte de los altos directivos, deben de involucrarse en el programa de cumplimiento, autorizar recursos para el buen funcionamiento de compliance, entendiendo estos recursos como económicos, pero también de personal. Digo, creo que van de la mano, pero es importante robustecer estas áreas. Entendemos que existen las micro y las pequeñas empresas que deberán de ir formándose como puedan ir dependiendo de sus recursos, pero sí deben de tomarle esta importancia desde el principio. Los altos directivos deben de permitir la comunicación, en este caso si fueron con un oficial de cumplimiento o con el área de encargada de supervisar el programa de compliance, deben de permitir que estos se sienten en la mesa grande y se discutan los temas, dejar a un lado las excusas, la negación al cambio de cultura. Deben de participar, Ale, en las capacitaciones, así como también deben de ser capacitados. Se debe de sentir ese compromiso por los altos directivos. Es crucial para el éxito de un programa de compliance.
Y como otro de los elementos, Ale, que tenemos, es súper importante, el Código de Conducta y Políticas. La Coparmex, en su guía práctica para la implementación de políticas de integridad empresarial, define al código de conducta como una compilación de conductas deseables y no deseables en las distintas dimensiones de la empresa, considerando las conductas deseables como aquellas consistentes con los principios de la ética e integridad, y así considerando a las conductas no deseables como contrarias a estas. Este elemento tenemos que entender que será un marco de referencia para toda la empresa y por ende debe de socializarse y aplicarse para todos. Establecer claramente lo que la empresa busca en la actuación de cada uno de sus colaboradores y lo que no acepta en su comportamiento. En el código de conducta y sus políticas, además de establecer la misión, visión y valores de la empresa, esta debería establecer estándares para prevenir la conducta ilícita y no deseada. La inclusión de una conducta u otra en el código de la empresa deberá de ser respecto al análisis de riesgo y además de los principios y valores de su cultura organizacional. También deberá implementar políticas que prohíban las violaciones a la ley, a las regulaciones aplicables y a las reglas corporativas. Estas políticas también deberán surgir como resultado del análisis de riesgo, así como deberán ir acompañadas de controles para mitigar estos riesgos. Para el caso de México, debemos tomar en cuenta las faltas administrativas graves que ya platicamos en nuestro cafecito anterior, además de implementar políticas como de tolerancia cero a la corrupción, a la discriminación, al acoso, política de respetos a los derechos humanos, política de conflicto de intereses, prácticas anticompetitivas, política de privacidad de datos, así como políticas de relaciones con proveedores y terceros. Estas son solo por mencionar algunas, porque, repito, estas políticas se crearán de acuerdo al análisis de riesgo de cada empresa. También se deberá buscar que los códigos y las políticas sean eficaces. Para esto deberán ser claros, concisos y accesibles para todos los colaboradores y en ciertos casos a terceros contratados. Debemos de buscar en la medida de lo posible que los terceros conozcan y se adhieran a nuestros códigos. Pero también por su parte el código, debido a su aplicabilidad en toda la empresa, debe de plasmarse en el idioma que corresponde de acuerdo a su lugar de ubicación de la empresa. Debe de ser amigable, debe de utilizarse con términos sencillos. La empresa en este sentido debe comprometerse a crear un código que sus colaboradores y terceros perciban como algo sencillo de entender. Así también como deberán desarrollar políticas eficaces. Para esto se requiere el conocimiento profundo de la empresa. Ale, ya lo hemos dicho varias veces y es como decir coloquialmente un traje a la medida de la empresa. No podemos nosotros agarrar un código de otra empresa porque no va a pegarse a lo que es nuestra empresa. Y por último, entender que las violaciones esporádicas a estos estándares no indican que el programa no es eficaz. Se debe identificar por qué se incumplió el código o sus políticas y de ahí remediar. Se debe de atender a cada caso en concreto. Vale la pena mencionar que dentro de nuestro código debe de plasmarse un mensaje claro de la alta dirección, ya que el código de conducta y las políticas es el elemento más visible dentro de nuestra empresa. No sé si quieras añadir algo, Ale. Un punto que añadir en esta versión de la guía del Departamento de Justicia en el 2020, al punto de que debe de ser, de que las políticas deben de ser bien sencillas, al punto fácil de digerir. También el Departamento de Justicia incluyó una pregunta nueva de que si la empresa mantiene el código y las políticas en una plataforma a la cual todo empleado tiene acceso, ya sea en el intranet o en un app, para que asegurarse que las personas que tengan responsabilidades de cumplimiento específicas sepan a dónde buscar la guía que les aplica a ellos. Regresando al punto, una de las preguntas que añadieron sobre a qué tipo de datos tiene acceso la compañía,
De entre ellos, incluye el Departamento de Justicia una pregunta de que si la compañía está monitoreando con qué frecuencia los empleados entran al Internet a leer políticas y a leer el código de conducta. Ahí nos va dando una línea clara el Departamento de Justicia del tipo de monitoreo que espera de compañías. Ahora, no quiero que se asuste nadie, no se requiere un monitoreo así tan detallado diariamente, ir analizando los clics que hay en la intranet. Pero si nos ponemos a pensar, compañías tienen por sus departamentos de marketing, tecnología que les ayuda a ver cuántas personas abrieron este mensaje que mandé promoviendo una nueva venta. Con ese mismo sistema se puede analizar cuántos empleados abrieron el email que les mandé sobre el código de conducta. ¿Cuántos empleados están entrando al Internet a buscar el código que les aplica cuando viene a temas de anticorrupción? Ese tipo de análisis, si lo tienen y los riesgos lo ameritan, se deberían de implementar. Es muy interesante lo que dices, Ale, pero también tenemos que tener en cuenta que el colaborador podría conocer el código, pero también como empresa debemos de estar seguros de que lo entienda. ¿Y cómo vamos a lograr esto? A través de capacitaciones, a través de comunicaciones continuas. Platicaremos ahora sobre este elemento también, como dices, crítico de un programa de compliance, que es el de las capacitaciones. Entendiendo capacitar como hacer a alguien apto y habilitarlo para algo. Esto de acuerdo a la definición que nos hace la Real Academia Española. Entonces, en este sentido, la empresa deberá capacitar a todos sus colaboradores con respecto al programa de compliance. Y para esto es muy importante que la empresa tome en cuenta sus situaciones cotidianas. Como decimos, no es tarea fácil, también depende de los recursos que tengamos, pero para ello debemos de planear una estrategia de comunicación y capacitación, para lo cual deberemos tomar en cuenta lo siguiente. Debemos capacitar y comunicar periódicamente el programa de cumplimiento, tanto a los directores, a los colaboradores y, cuando sea apropiado, a nuestros terceros contratados. Como ya lo mencionamos, Ale, también en estas capacitaciones se deberá de participar los altos directivos y preferiblemente cuando se toquen temas sensibles. Es bueno tener este ejemplo dentro de las capacitaciones. Así como también la información que se presente debe de ser apropiada para la audiencia. Las empresas deberán saber identificar a quiénes les están hablando. Difícilmente, Ale, vamos a transmitir la idea a alguien de operaciones con los mismos ejemplos que utilizaríamos con alguien del área de ventas. También debemos de identificar y capacitar cuáles son aquellas personas que se encuentran más vulnerables a los riesgos y capacitarlas independientemente. No tiene caso capacitar a toda la empresa sobre estos riesgos en específicos que se encuentran en algunas áreas. De igual manera, las capacitaciones deben comunicarse de forma clara para que todos entiendan. Hay que ser creativos en nuestras capacitaciones, hay que saber llamar la atención de los colaboradores. Una charla de 1 hora que ni siquiera aterriza los riesgos de la empresa, que no ejemplifique sus vivencias, pues no va a funcionar, Ale. Tenemos que aterrizarlo a los riesgos, a lo que vive la empresa día con día. Para esto es importante que dentro de la estrategia de capacitaciones se cuente también con una distribución de temas. No querer abarcar todo en una misma sesión. Como dice el dicho, Ale, el que mucho abarca, poco aprieta. Y por último, tener claro que cuál es el objetivo de las capacitaciones. Y esto es que los colaboradores generen conocimiento y tomen conciencia. Una buena práctica, Ale, sería que los colaboradores dentro de estas capacitaciones intercambien sus experiencias y sus aprendizajes. Esto nos va a ayudar a involucrarlos y esto se va a quedar más en su aprendizaje. Otra de las recomendaciones para las capacitaciones es tomar en cuenta el momento y la forma en cómo hacerlo. Las mejores prácticas nos dicen que un buen momento sería en la incorporación de estos colaboradores a nuestra empresa, entendiendo que no es la única capacitación que estos van a tomar, ya que esto debe de ser de manera periódica.
Y así también, como nos dicen que puede ser de manera presencial para temas sensibles u online para otros temas. Obviamente, ahorita por las circunstancias debemos de reinventarnos, pero debemos tener en cuenta que en ambos casos las capacitaciones deben de ser cortas y dinámicas. Así como es importante, Ale, siempre evaluar nuestras capacitaciones. Debemos saber si nuestras capacitaciones están funcionando. Los colaboradores están generando conocimiento, están tomando conciencia. Además de todas estas capacitaciones, la empresa debe siempre enviar mensajes claros y conducirse con integridad. Pero era justo lo que comentaba, Ale, el tema de el código debe de ser visible para todos, lo deben de conocer, pero esta importancia de capacitarlos y habilitarlos y hacer que comprendan lo que es un programa de compliance. Ale, ¿tú qué opinas al respecto? Estoy 100% de acuerdo, Ana, con todo lo que has dicho. Y el tema de que sea una capacitación dinámica es tan y tan importante. Parte de lo que hago yo es evaluar programas de cumplimiento para empresas que están tratando de desarrollar su programa. Y no te puedo decir, Ana, con la frecuencia, cuando viajamos a diferentes países y comenzamos a preguntarle a empleados sobre las capacitaciones, todos recuerdan que las tienen frecuentemente, pero no falta que un empleado nos diga, pero no me aplica. No me aplica, o me vienen con ejemplos que ocurrieron en Inglaterra y yo estoy en Nigeria, o me vienen con ejemplos de una industria de telecomunicaciones y yo vendo motores. O sea, es como aterrizarlo sinceramente, no solo a la empresa, sino a los colaboradores que están formando parte de la audiencia a las que se le está presentando esa capacitación. Es tiempo y recursos perdidos si no se hace eso. Lo que estamos viendo más y más son compañías que desarrollan capacitaciones con más frecuencia y enfocadas en grupos más pequeños. Estamos partiendo de esta costumbre de tener capacitaciones de 4 horas con todos los colaboradores. Bueno, ahora no podemos estar todos juntos, pero para que todos digamos el mismo mensaje. Puede que se requiera eso todavía, pero también se debe suplementar con este tipo de capacitación más enfocada. Crítico también que en las capacitaciones, ya sean presenciales o a través de la computadora, se le dé oportunidad a los colaboradores de hacer preguntas, de poder recibir ahí directamente asesoramiento o guía de las personas que están capacitando. Es tan importante, ya sea si es online por el chat, como les invitamos a ustedes también que nos hagan preguntas, o si es a través de láminas que se ven a través de la computadora, que haya un número, un email al final de la presentación. Si tienes preguntas, contacta a tal persona para asegurar que tengan esa interacción con las personas que son responsables de implementar y medir si este programa de verdad está funcionando. Totalmente de acuerdo contigo, Ale. Y ese es el momento donde tú capacitas y habilitas a la persona, también lo tienes que tener documentado. Digo, todo esto es para la cultura empresarial, pero también nos va a servir como una prueba ante las autoridades. Todo lo tenemos que tener evaluado y lo tenemos que tener, tenemos que saber cómo probarlo, ¿no? Pero otro elemento crítico a considerar es que, bueno, la verdad es que todos son importantes para el funcionamiento del programa de compliance. Pero es precisamente las medidas disciplinarias y los incentivos que deberán de elaborarse para el apego del programa de compliance para los colaboradores. Esto deberemos de tomar en cuenta la cultura de la empresa. Si la empresa no cuenta con la cultura de incentivos, desde ahí debemos empezar a crear estrategias idóneas de cómo hacer cumplir el programa de compliance. No queremos dar el mensaje equivocado a través tampoco de incentivos, pero las buenas prácticas sí nos dicen que las medidas disciplinarias y los incentivos son apropiados para promover el cumplimiento del programa de compliance. Para esto, primero debemos implementar mecanismos para hacer cumplir el programa
incluyendo medidas de disciplina e incentivos apropiados para castigar violaciones o incumplimientos y promover el comportamiento deseado. Los incentivos, Ale, son la señal más clara sobre lo que una empresa considera importante. Debemos crear incentivos que nos ayuden a transmitir a los colaboradores que no solo el que llegues a un número de ventas te hará acreedor a estos incentivos, sino también en cómo llegaste a ellos. Ojo, muchas empresas no optan por estos incentivos, ya que consideran que una empresa debería de hacer lo correcto sin que nadie lo premiara. Pero no pensemos en estos incentivos como un premio, algo que debería de realizar una persona por default, sino pensemos en ellos como un reconocimiento a estos colaboradores por ser una persona íntegra. Hay que buscar elevar su autoestima, transmitirle como empresa que él es un ejemplo y es valioso para nosotros, que necesitamos más personas como ellos. Ahora sí que sean los embajadores de programas de compliance, que nos ayude a difundir por qué debemos de apegarnos a nuestro programa de compliance. También, Ale, deberemos aplicar los estándares de medidas disciplinarias a todos y estos deberán ser de conformidad con la violación. Está comprobado que los incentivos son más eficientes que las sanciones. Pero está claro que si un colaborador incumple con el código de conducta, las políticas o los procedimientos, la empresa debe de actuar al respecto. Es importante que no solo se sancione el acto que se cometió, sino también se sancione que el colaborador no se apegó a este código y a sus políticas. Debemos crear estándares de incentivos como influir en las evaluaciones de desempeño, ajustes al salario, reconocimientos, bonos y promociones. Así como también es importante reconocer y premiar el apoyo y promoción que hacen los colaboradores al programa de cumplimiento. Y por último, aplicar los estándares, no obstante, del nivel, cargo o percepción de la importancia del colaborador. Es clave que tanto los incentivos como las sanciones o las medidas disciplinarias se apliquen de manera justa. Los estándares de incentivos deben de ser aplicados objetivamente, no dar paso a malas prácticas a través de estas. Es de suma importancia que la empresa aplique mismas medidas disciplinarias a las mismas conductas, sin diferencia alguna, solo por la identidad de la persona o su relación con los colaboradores o directivos. Ale, en tu experiencia, ¿tú qué opinas sobre estas medidas disciplinarias y estos incentivos en la empresa? ¿Sabes lo que me sorprende, Ana, cuando trabajamos con empresas? Esta es una de las áreas de mayor desafío para ellos, justamente por lo que me acabas de comentar. ¿Por qué voy yo a incentivar lo que espero? Y sinceramente es algo que puede hacerse de manera muy orgánica. Por ejemplo, hablamos de tone at the top, hablamos de la cultura de la alta gerencia. Más y más estamos enfocándonos en la cultura en el medio. ¿Qué quiere decir eso? Que gerentes, directores, cualquier nivel dentro de la empresa que tenga un rol de gerencia, tiene que entender que dentro de sus obligaciones existe no solo cumplir con el programa de compliance, sino promover el cumplimiento con el programa de compliance. Demasiadas veces hacemos la pregunta a nosotros, ¿crees que tu jefe tiene una expectativa de que tienes que promover el programa de compliance? Bueno, sí, creo que en general porque el código me lo obliga. No, lo que queremos encontrar es que nos digan, claro, porque en reuniones he oído que lo menciona, cuando voy a mi evaluación de desempeño, hay un rubro que me evalúa sobre qué he hecho para promover el compliance. Trabajé en una empresa por 6 años y algo que nosotros hacíamos es, cada trimestre, poníamos en una pantalla cuántas personas en nuestros departamentos habían cumplido con el requisito de capacitaciones. Así de fácil. Todo el mundo quería ver un 100%. Nadie quería entrar a esa reunión trimestral con menos de 100%. Eso es un incentivo. ¿Cuántas personas han firmado en su departamento el código de conducta? Nadie quería entrar con menos de 100. Es un incentivo. Cuando hablamos de encontrar dentro de
el ritmo de la empresa, a dónde tengo oportunidades para comunicar ese incentivo, para demostrar que cuenta y quizás hacerlo parte, como bien dijiste, de salario, de ajustes salariales y de bonos. No te voy a dar el bonus que te pertenece porque has incumplido con mi expectativa de comunicarle a tus empleados de manera continua la importancia del cumplimiento. Totalmente, Ale, y así como existen estos incentivos en otras áreas, debemos hacerlas ya parte de estos incentivos del programa de compliance, de fomentar, de apoyar este programa de compliance. Ale, otro de los elementos es el mecanismo para buscar consejo, denunciar e investigaciones internas. Estas podrían materializarse a través de líneas, sistemas o canales de denuncia. Esto es crítico en un programa de compliance. Estos han resultado eficaces para la detección de incumplimiento a los programas de compliance. Existen reportes que corroboran que fraudes al interior de la empresa han sido descubiertos por estos sistemas de denuncia. Para esto, la empresa primero debe establecer y publicar mecanismos que permitan solicitar consejos y la denuncia de una conducta inapropiada de forma anónima y confidencial de parte de los colaboradores y terceros. Esto sin miedo a las represalias. Es importante que la empresa implemente una línea de denuncia y que cuente con esta opción de manera anónima. Si bien es cierto que esto no es lo más idóneo, ya que se puede prestar mucho al chisme o a una denuncia de mala fe, la empresa deberá ser tolerante ante estos reportes y sin duda deberá encaminar a la empresa hacia una buena cultura de denuncia. Y para trabajar en esta cultura de denuncia, me refiero rápidamente a que debe de difundir claramente lo que es el sistema de denuncia. ¿Cómo, dónde y qué puedo denunciar? Debe de proteger al denunciante con una estricta confidencialidad de su identidad y tener cero tolerancia a las represalias, ya que estas represalias pudieran inhibir a la cultura de denuncia. Debemos de tener claro, para empezar, qué es una represalia, cuándo la estoy ejerciendo o cuándo estoy siendo víctima de esta. También debemos establecer como una obligación el reportar las irregularidades e incumplimientos. Pero más que decir que es una obligación que tenemos como colaboradores de denunciar estos, también debemos de transmitir a ellos el beneficio que esto nos traería como empresa. Debemos tener nuestros canales de denuncia disponibles 24/7 y permitir que el canal de denuncia también funja como un medio de comunicación para buscar consejos o consultas ante situaciones en las que se pudiera encontrar algún colaborador. Y, por su parte, también todo este sistema de denuncia se deberán de implementar procesos confiables, robustos y eficientes para responder a la inquietud de investigar la denuncia, documentar la respuesta, incluyendo toda acción disciplinaria y correctiva para prevenir que ocurra de nuevo. Esto es crucial para generar confianza en la denuncia, Ale. Y de la misma manera, el canal de denuncia deberá de ser evaluado y se deberá de probar si funciona o no. Esto reiterando que es conforme a los recursos que pueda contar la empresa, pero como bien mencionas y como lo estamos diciendo en este cafecito, es crítico. Esto va a ayudar a la empresa a saber sobre estos incumplimientos. Ale, y ahorita que tocamos el tema de las investigaciones internas, ¿tú nos podrías platicar este tema, cómo funciona en las empresas? Claro que sí. Empieza desde el momento que se recibe la denuncia, Ana. Empresas deben de tener bien definido los protocolos que aplican desde el momento que yo recibo una denuncia hasta el momento que tomo una decisión y cierro la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Recibo una denuncia, tengo que ver de qué trata, si necesito cierto nivel de expertise, ya sea por materia financiera, quizás si estamos hablando de lavado de activo, voy a necesitar a alguien que tenga experiencia con temas financieros. Estoy hablando aún internamente. Necesito quizás ayuda de alguien de auditoría para formar inmediatamente un equipo que tenga la capacidad de poder evaluar
la denuncia que entra. Importante también asegurar de que esa denuncia no le llegue a alguien que está nombrado dentro de la denuncia, ¿verdad? Si es contra el gerente legal, asegurar que hay controles que desvíen esa denuncia a otras personas que están autorizadas también a iniciar investigaciones internas. Esas personas tienen que estar capacitadas con los protocolos y expectativas, no solo las leyes que aplican, sino de la compañía, a cómo desempeñar, cómo desarrollar una investigación. Debe de protegerse dentro de lo que es razonable la confidencialidad, especialmente si es alguien que está denunciando algo sensitivo o que lo hace de manera anónima, y esa es otra conversación entera porque eso trae con ellos ciertos retos. Se tiene que asegurar de que la compañía tenga acceso a todo tipo de datos que sea importante para la investigación, correos electrónicos, chats, que hay veces crean sus limitaciones, pero hay cierta expectativa de que si empleados están utilizando computadoras o teléfonos que le pertenecen a la compañía tiene derecho de acceder a esas computadoras y a esos teléfonos para buscar información que tenga que ver con la denuncia. Y algo que también es importante, y regresamos a este punto del riesgo, ¿verdad? La investigación tiene que diseñarse según el riesgo que presenta la denuncia. No todo va a requerir una investigación con un equipo de 5 personas que toma mucho tiempo y mucho dinero. Importante asegurar de que la compañía tomó los pasos necesarios para confirmar sí o no la denuncia tiene mérito. Y críticamente, que la resolución sea diseñada para responder y mitigar y corregir el hecho de incumplimiento si es que se prueba, ya sea por disciplina, a través de disciplina, corregir controles, recapacitar a las personas que quizás incumplieron, que quizás no lo hicieron por gusto, pero y no amerita despedirlos. Esos son los puntos críticos que debe de considerar una compañía en el desarrollo de su mecanismo de investigaciones internas. Monitoría y auditoría, Ana, que en realidad investigaciones internas es parte de monitorear y el programa de cumplimiento, porque a través de denuncias aprendemos a dónde hay debilidades en el programa de cumplimiento que hay que corregirse. Algo que debería haber dicho antes, pero lo digo acá. El no recibir denuncias es en sí una indicación de que quizás el programa de cumplimiento no está funcionando. Si yo no recibo llamadas de mis operaciones en Argentina por 6 meses, no debo de pensar que todo está bien, todo el mundo entiende, todo el mundo está cumpliendo. Quiere decir de que quizás no estamos promoviendo la línea de denuncia, quizás hay miedo de denunciar. Un punto que quería resaltar, pero monitorear y auditar el programa de cumplimiento es una expectativa, como dijimos al inicio, de demostrar que la compañía está encima de los riesgos que van evolucionando dentro de sus operaciones, están asegurándose de que de verdad el diseño y la implementación de ese programa se está siguiendo de manera eficaz. Tiene que desarrollarse un programa que periódicamente evalúe el programa en conjunto y también de manera continua vaya evaluando cada de los elementos que estamos evaluando. Por ejemplo, capacitaciones, muy fácil. Asegurar que periódicamente yo esté confirmando que las personas que deben de presentarse a capacitaciones lo están haciendo. Que estoy tomando medidas para asegurar que entienden las capacitaciones y que están internalizando cuáles son sus deberes a los cuales esperamos que cumplan. Políticas de terceros. Asegurar de que toda fase de trabajar con un tercero se está cumpliendo, que mi política está funcionando. Puede pedirse, por ejemplo, un testeo de un porcentaje de files de due diligence para asegurar de que se está cumpliendo con todo aspecto del programa. Lo más importante es
cuando recibimos esa información, si hay resultados que nos demuestran de que hay debilidades dentro de nuestro programa, ese monitoreo se utilice para desarrollar y mejorar y corregir esas debilidades que estamos viendo. Hay que pensar críticamente cuál es la causa de las debilidades. No solo decir, ok, necesito capacitar más, no, pero quizás esa no es la resolución, ¿verdad? ¿Cuál es la razón por la cual esta debilidad se está apareciendo y qué tengo que cambiar? Y todo esto debe estar claramente documentado, Ana, porque si no, como yo digo, si no está escrito, nunca ocurre, ¿verdad? Tengo que demostrar qué es lo que encontré, cómo lo corregí y cómo sigue cambiando mi implementación, cómo sigue creciendo mi programa a través de estos monitoreos y auditorías. ¿Qué más nos compartes, Ana? No, y es tal cual, Ale, es monitorear para prevenir. El monitoreo nos va a permitir verificar que todo aquello que implementamos esté funcionando. Y así, si como bien dices, no está funcionando, mejorarlo para que siga siendo un programa vivo, porque si no, pues es un programa que se guarda en el cajón y ya nadie más supo de él, ¿no? Y esta parte de la auditoría, Ale, solo quisiera agregar, regresando a este tema, porque han de estar empresas micro y pequeñas que pues dicen, yo no tengo a lo mejor los recursos, pero la auditoría externa pudiera apoyarnos en traer mejores prácticas a la empresa con respecto a otros sectores, a otras materias. Repito, esto va a depender de los recursos que contemos, pero una buena práctica sería tener esta auditoría externa, ¿no? Y bueno, Ale, como mejora continua, ¿qué nos pudieras platicar? Esta es una continuación de lo que estábamos diciendo antes, ¿verdad? Que a través de estos datos, a través de las fuentes de información que tenemos a nuestra disposición de monitoreo, auditoría, las mismas investigaciones, esto es algo que debemos puntualizar. Una investigación nace porque algo falló o quizás hay una percepción de que algo falló. Las investigaciones se deben de ver no solo de manera individual, sino se debe ver en conjunto. ¿Cuáles son las tendencias que estamos viendo en las denuncias que estamos recibiendo? ¿Y qué nos dice eso del funcionamiento de nuestro programa de cumplimiento? ¿Cómo puedo mejorarlo? También hay que ver fuentes de información externas. ¿Cómo van cambiando las leyes? ¿Qué nuevas obligaciones tengo yo que me aplican? ¿Cuáles son las sanciones que está emitiendo el gobierno? ¿Qué ha hecho otra empresa que ha resultado en un incumplimiento y cómo puedo yo aprender de eso? Esas son las fuentes a las cuales nos mencionamos que deben de manera continua ser parte del organismo que mejora el programa de cumplimiento. Entonces, todos estos elementos que acabamos de ver son críticos, tal cual como los veníamos explicando. A cada uno le veníamos dando la importancia y diciendo que era crítico porque son los elementos que debe de formar nuestro programa de compliance. Pero ahora bien, y ya haber revisado todos estos elementos, como ya lo mencionamos, en México el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece los siguientes elementos y los cuales los vamos a conocer mucho porque los acabamos de ver. Es contar con un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo, en el que se delimiten las funciones y responsabilidades de cada una de sus áreas y que especifiquen claramente las distintas cadenas de mando y de liderazgo en toda la empresa. Este elemento es importante ya que va a responsabilizar dentro de la empresa a las personas de acuerdo a sus áreas y sus funciones. Debe de contar con un código de conducta debidamente publicado y socializado, debe de estar vigente y apegado a las empresas, no a copy-paste de estos códigos. Tercero, sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia de auditoría, lo que acabamos de ver, monitoreo y auditoría. 4, sistemas adecuados de denuncia tanto al interior de la organización como hacia las autoridades competentes, así como tener procesos disciplinarios y consecuencias concretas respecto de quienes actúan de forma contraria a las normas internas o a la legislación. No debemos de permitir la impunidad dentro de nuestra empresa.
Como quinto elemento tenemos los sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación que ya platicamos. También la empresa deberá de contar con políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso deberán autorizar la discriminación. Ojo, la empresa debe contar con políticas claras de cero tolerancia a la discriminación, así como se recomienda llevar a cabo una debida diligencia en la contratación con el fin de analizar o evaluar los riesgos respecto a esas asociaciones o contrataciones que estamos haciendo dentro de nuestra empresa. Y como último elemento tenemos los mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses de la empresa. Que la empresa sea transparente con respecto a sus políticas de integridad y sus programas de compliance. Pero Ale, actualmente en México se está hablando de un posible octavo elemento y es precisamente el de contar con un oficial de cumplimiento. Esta persona encargada de vigilar el programa de compliance. Ojo, no la responsable. Todos dentro de la empresa somos responsables de que el programa de compliance funcione. Ya tendremos más tiempo de platicar sobre el oficial de cumplimiento, que actualmente en México se encuentra como requisito en sectores regulados, pero no para todas las empresas. Este sin duda va a ser un elemento muy interesante. Y antes de concluir con nuestro cafecito, que como ya dijimos, es un tema que no nos iba a alcanzar con un solo cafecito, pero es rápidamente mencionar las 10 razones por las cuales los programas de compliance fallan. Esto de acuerdo al Manual de Integridad del Consejo Coordinador Empresarial. Primero, la falta de liderazgo, perdón. El compromiso de los actos directivos. Esto tiene que ser esencial en nuestros programas de compliance. Recursos insuficientes. No hay un monto ideal. Esto va a depender de la empresa y del tamaño de la empresa, pero debemos de tenerlo como un elemento esencial el programa de compliance dentro de nuestras empresas, ya sea pequeñas o grandes. Si la empresa contara con un oficial de cumplimiento, a este se le debe de reconocer como una función integral del negocio, así como darle autonomía e independencia. Falla también por la redacción desatinada. El lenguaje es muy sofisticado y no es claro para todos nuestros colaboradores. Debemos de tener presente que este programa de compliance deberá de permear a toda la empresa y para eso debe de ser fácil y claro. Fallan porque existen incentivos desalineados. Las capacitaciones son estándar. Estas son las capacitaciones que no tratan casos concretos de la empresa, no tocan sus riesgos específicos. Otra de las fallas es la falta del análisis de riesgo. Esta es la base de todo programa de compliance. No lo podemos saltar. No se provee con suficiente capacitación a los socios comerciales. No se monitorea de manera periódica la eficacia del programa de compliance. El monitorear nos va a ayudar a prevenir y nos va a dar un programa actualizado y vivo. Y como última falla, las acciones correctivas no son consistentes. No sancionas de la misma manera a los colaboradores por el mismo incumplimiento y estás dando definitivamente el mensaje equivocado. Pero Ale, para concluir, ¿tú nos podrías dar las lecciones aprendidas que acabamos de platicar el día de hoy? Sí, claro que sí. Hemos hablado mucho, pero hay 3 puntos que de verdad debemos de internalizar. Primero, no hay fórmula mágica. No hay un estándar, no hay una mejor práctica. Es cómo se diseña el programa basado en los riesgos que se le presenta a los riesgos particulares de cada empresa. Segundo, acordarse que el programa de cumplimiento debe de estar diseñado para la empresa particular, debe de aplicarse de buena fe. Asegurarse que no queda en los papelitos de política. Debe de funcionar. Ahí es donde vamos al monitoreo y auditoría. Y todo bajo el contexto de que es razonable para la empresa, dependiendo en su tamaño, en los riesgos que se le presentan. Y último comentario, hablamos de los elementos críticos y nos reíamos cada vez que lo decíamos, pero en realidad todo está integrado para que el programa de verdad funcione de manera eficaz. Tiene que integrarse todo elemento en un conjunto, en un ritmo de la empresa para que funcione como un programa vivo. Muchas gracias, Ale. Estoy viendo que todo quedó muy claro porque no tenemos preguntas, pero les reiteramos que nos pueden escribir nuestro contacto que están ahorita viendo.
De verdad debemos tener este tema en el radar, no lo podemos dejar pasar, debemos de implementar un programa de compliance, por más que nuestra empresa esté empezando, debemos de empezar con un programa de compliance. Muchas gracias, Ale, por compartirnos toda tu experiencia, fue de verdad muy enriquecedor este webinar de compliance, cafecito y compliance. Ana, fue un orgullo hacer esas 3 sesiones contigo, de verdad, gracias por la invitación. Muchas gracias.